lógica de los estudios de argumentación, que es justamente un diálogo entre Lilian y Xavier acerca de los estudios de argumentación. Esto supone un pequeño cambio en la orientación que hemos tenido hasta ahora, porque, salvo que yo esté equivocado, ninguno de los dos es egresado de este máster. Así que ahora vamos a adaptar un poco la perspectiva de los profesores como contraste, ¿no? Con la perspectiva de los egresados, que es la que hemos venido siguiendo hasta ahora. Entonces, pues os cedo la palabra, a menos que, bueno, yo supongo que preferís autogestionaros. Si no es así, pues puedo empezar haciendo una pregunta para que comencéis como resulte más cómodo. La verdad es que yo no he hablado antes con Lilian, Bueno. a quien con gusto saludo. Sí. Y es muy gratificante estar aquí y intervenir en este diálogo como sesión, digamos, de clausura de estas jornadas. Y os doy de paso a André y a ti, Hubert, pues las gracias de que nos hayáis invitado. Y nada, como queráis hacer, es decir, si quieres soltar una pregunta o si no, le doy la palabra a Lilian para que comience, haga ella los honores. Lo de la pregunta me parece súper buena idea y también lo de felicitaros y agradeceros estas sesiones, que está muy bien. Pues gracias a vosotros por querer participar. Voy a hacer una pregunta muy general para situarlo, digamos, en el contexto en el que estamos. Y la pregunta sería, ¿por qué los estudios de la argumentación y por qué en este contexto en el que estamos? Es decir, tenemos unos estudios de argumentación dentro de un máster de lógica y filosofía de la ciencia, podrían estar en otro lugar, en un título en comunicación, etcétera, pero están en un máster de lógica y filosofía de la ciencia y de eso hablamos bastante ayer precisamente con los egresados. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué o qué pintan, por qué hacer estudios de argumentación y por qué hacerlo en contexto de un máster de lógica y filosofía de la ciencia? Genial, vale. Pues si a Xavier le parece bien, me arranco yo. Estupendo, Sí, Lilian, adelante. vale. Pues mira, yo creo que es súper pertinente que, bueno, esto creo que en España se lo tenemos que reconocer sobre todo a Luis Vega, que fue el que primero llamó la atención sobre el interés de la teoría de la argumentación para la filosofía en España. Esto realmente, mientras que en Canadá la teoría de la argumentación, bueno, en el mundo anglosajón, en la teoría de la argumentación se ha estudiado lo poco que se ha estudiado, porque también hay que decir que en lo que es la filosofía mainstream, la teoría de la argumentación no termina de despegar, pero en Estados Unidos, bueno, y en Canadá sobre todo, cuando se ha trabajado teoría de la argumentación ha sido en departamentos de filosofía. Y a mí esto me parece que es súper relevante. Por varias razones, pero la primera que yo siempre pongo encima de la mesa es que nosotros como filósofos nos hemos ocupado de la metodología de toda la ciencia y sin embargo de la metodología de la filosofía es como que ahí había un hueco, y si hay algo que sea la metodología de la filosofía es la argumentación, ¿no? Había un poco la creencia de que era la lógica la que se ocupaba del asunto y bueno, suplementada eventualmente con una teoría de la interpretación de los argumentos, pero la verdad es que cuando la gente se pone a hacer ejercicios de lógica con, no sé, con el argumento de Parménides, no sé, ese tipo de cosas, salían unos engendros horribles porque a la lógica entraba mal en esto, ¿no? Entonces, digamos, el interés de la teoría de la argumentación para la filosofía es brutal y llama la atención que a la filosofía no se le ocurriera caracterizar digamos, su método, que es el lenguaje natural, y simplemente lo dejara un poco a la lógica, ¿no? Y luego, digamos, eso por lo que tiene que ver con la cuestión teórica. Por la parte también teórica también añadiría cosas en las que yo estoy trabajando más últimamente, que es que nociones fundamentales para la filosofía, como son la de justificación, la de razones y en general la de normatividad, yo creo que son nociones argumentativas. Y es una cosa como que cuando uno se pone a estudiar epistemología, pues la justificación es como una especie de propiedad que tienen las creencias
o en filosofía moral, las acciones, las decisiones están justificadas, pero es como que les pasa esto, ¿no? O a lo sumo que hay razones para ellas, pero cuando uno pregunta qué es una razón, dice, una consideración que cuenta a favor, y dice, ¿qué me estás hablando? Desde la perspectiva de la argumentación es como, en argumentación sabemos qué es una razón, o por lo menos eso es lo que nos preguntamos, qué es una razón y qué significa contar a favor, ese tipo de cosas, ¿no? O sea que desde el punto de vista teórico, la teoría de la argumentación es fundamental para la filosofía, así que es súper pertinente que este itinerario sea parte de un máster de filosofía. Y luego desde un punto de vista práctico, pues bueno, esto también se cuenta y creo que es verdad. En los departamentos, sobre todo americanos, en los que los estudiantes eligen su asignatura, hacen un poco el cóctel. La teoría de la argumentación ha salvado a muchos departamentos de filosofía porque es una de las cosas más útiles que se trabajan en filosofía. Entonces, bueno, la aplicabilidad de la teoría de la argumentación es brutal. Y luego, lo último que me gustaría decir, me parece que en concreto, pensándolo desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, la teoría de la argumentación es como la evolución natural del interés en la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje empezó preguntando por los términos, luego se fue a expresiones más grandes o proposiciones, y yo creo que, digamos, el salto natural era pasar a lo que podamos llamar actos de habla compuestos, complejos, cosas, digamos, unidades un poco más grandes, ¿no? Y creo que, bueno, pues la argumentación es una de esas unidades más grandes a las que la filosofía del lenguaje hacía tiempo que, digamos, que ya se estaba encaminando, ¿no? Y luego ya si pensamos en todas las utilidades prácticas, con los ejemplos que se han visto hoy, con la aplicación a cuestiones políticas, bueno, de filosofía de la ciencia, etcétera, pues, en fin. Muchas gracias. A ver, Xavier, espero que no estés de acuerdo en todo. No, bueno, pues siento decepcionarte. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Lilian, en particular con lo de atribuir el mérito a Luis Vega. Creo que fue una persona capital para los estudios de argumentación en España. También coincido con esa idea de la necesidad de los estudios argumentativos, bueno, en general, por las razones que ha dicho Lilian, pero también en particular en filosofía. Es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha tradición y además, digamos, explícitamente vinculados a la enseñanza en filosofía. Yo quisiera recordar que una de las palabras o de las expresiones que usualmente se citan en relación con la argumentación, que es pensamiento crítico, bueno, que a mucha gente le parece una expresión un poco pleonástica, en realidad es un invento de un filósofo. Max Black escribió un estupendo libro de introducción a los métodos deductivo e inductivo, y bueno, tenía algo de filosofía de la ciencia también. Y lo publicó con ese título en 1946, con el título de Critical Thinking, que después en Estados Unidos pues se ha usado muchísimo y se ha usado también aquí en Europa, y bueno, está en la prensa y en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y bueno, es un invento filosófico, de hecho. Y bueno, yo quizás lo que añadiría es que a mí me pareció siempre que había cosas muy importantes que tienen que ver con los argumentos, el análisis de argumentos, el entrenamiento a la hora de argumentar, el examen evaluativo de los argumentos, que a lo mejor a lo largo de la carrera de filosofía se veían implícitamente porque los veías en materias específicas, pero no en ningún momento aparecían tratados explícitamente, ¿no? Digamos, a veces me he encontrado con alumnos, incluso con compañeros, que tienen una idea así como intuitiva de lo que es una paradoja, pero no se han puesto a pensar, a definir lo que es una paradoja,
a preguntarse cómo tratar una paradoja. Eso es parte de lo que se puede hacer en un curso de argumentación. Luego, hay otra cosa que quería decir, que pienso que es importante, no sé qué pensará Lilian. A veces los estudios de argumentación se centran demasiado, por ejemplo, en el análisis de las falacias, o en el análisis, la discusión sobre las distintas teorías de la argumentación. Pero a mí me parece muy importante que además de eso, que es obviamente muy importante, haya o sea, se centren también algunos cursos, y los que nos dedicamos a esto nos centremos también en lo que serían las prácticas y en lo que es el entrenamiento, lo que podríamos llamar el entrenamiento de un filósofo, ¿m?, a la hora de tratar con argumentos, donde el entrenamiento no tiene que estar focalizado solo en, por ejemplo, localizar, identificar falacias o sandeces, ¿no?, en la línea que hemos visto antes, no solo eso, aunque también, sino también en las estrategias argumentativas. En cómo incluso improvisar en el pensamiento, cómo salir del paso, qué estrategias, qué técnicas argumentativas se pueden emplear en un caso, en otros no. Y esto me lleva a una consideración que creo que es importante, y con esto termino, que es la cuestión de que a mí me gusta vincular, no siempre, no en todos los casos, no digo que tenga que hacerse siempre, pero me gusta vincular los estudios de argumentación con toda la literatura que se está produciendo últimamente, antes también, pero sobre todo últimamente, sobre metodología filosófica. Incluso Timothy Williamson, por ejemplo, que es un paradigma de filósofo analítico que ha publicado, bueno, sobre casi todos los temas habidos y por haber, epistemológicos, lógicos, de filosofía de la lógica, incluso de otros ámbitos, ¿no? Bueno, pues ha publicado también mucho sobre metodología filosófica. Y ¿cuáles son las características de esa metodología filosófica? ¿Cuáles son las típicas técnicas argumentativas que debe de manejar un filósofo? Por ejemplo, y esto también lo dice Timothy Williamson, los experimentos mentales. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cosas que evidentemente rebasan los estudios de argumentación como tal, porque a veces no se centran en lo filosófico, pero a mí me gusta también no olvidar que la filosofía es una disciplina argumentativa que también tiene sus propias estrategias, técnicas argumentativas, y eso es lo que creo que debemos poner el énfasis los filósofos muchas veces en los estudios de argumentación aplicados a la filosofía. A mí me habéis convencido, pero yo estaba convencido antes de empezar. Así que voy a poner algunas pegas a ver qué os parece. Dale. Este panorama, en el que, bueno, de alguna manera hay como una especie de giro argumentativo, proponéis en la filosofía, habéis mencionado la lógica, ¿no?, como precedente, y Lilian ha dicho una cosa muy interesante, que es esa evolución de la filosofía del lenguaje. Xavier ha hablado de la metodología filosófica, etc. Y eso contrasta con la situación de hecho. Y es que en general, salvo que me digáis lo contrario, yo diría que la consolidación de los estudios de argumentación en España es débil, y Lilian ha dicho algo más, que es que incluso en Canadá, donde goza de otro reconocimiento, no forma parte de la corriente principal de la filosofía. Bueno, eso contrasta también a una escala modesta con lo que está sucediendo, lo que sucede, por ejemplo, en Derecho. Y es que encontramos un montón de másters y títulos propios de argumentación jurídica, ¿no? Pero en el caso de la filosofía, ayer lo decíamos en la presentación, pues prácticamente en el máster tiene presencia en este, y yo diría que poco más en realidad. Entonces eso es un marcado contraste entre esta no solo utilidad, sino hasta cierto punto lugar central o propedéutico que defendéis los dos, y lo que es la situación real. No sé si porque, como quizá insinuaba Xavier, los filósofos no siempre somos conscientes de que nuestra metodología es argumentativa. Tampoco sé qué pensaría un heideggeriano de esa aserción. Por ejemplo, cuando he hablado con alguno, creo que no está muy de acuerdo, pero bueno, la pregunta es ¿por qué pasa esto? Quiero decir... Pues, fíjate, me parece muy interesante la pregunta, y la verdad es que yo creo que es que
la teoría de la argumentación le ha pasado lo contrario que al resto de las disciplinas con la filosofía. Sabéis que está la imagen esta del árbol del saber, en el que la filosofía es el tronco y luego se van desgajando ramas. Uno empieza, por ejemplo, a estudiar dentro de la filosofía estudiando el mundo natural, se llama filosofía natural hasta que se convierte en física, y lo mismo con la sociología, con la psicología, en fin. A la teoría de la argumentación le ha pasado lo contrario. Y yo creo que eso es un problema para su pedigrí, que es que, bueno, es verdad que en Canadá en los años 70, 80 empezó en departamentos de filosofía, pero es que el otro centro importante de teoría de la argumentación, que es Ámsterdam, no es un departamento de filosofía. Y eso a veces se nota. A los filósofos, digamos, la pureza de los fundamentos teóricos de las propuestas nos importa mucho, y algunas veces la filosofía está un poco deficiente por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido como una especie de mirada por encima del hombro de la disciplina, porque se ha hecho, bueno, pues desde otras disciplinas, digamos, con menos prurito teórico, ¿no? Entonces, esa sensación de que la teoría de la argumentación era una especie de cajón desastre donde se metían intereses diversos, sí, muy, digamos, seguramente sobre cuestiones acuciantes o valiosas para pensar el día a día, pero sin esa fortaleza teórica que nos gusta a los filósofos y más de tradición analítica, que parece que es el sitio natural de la teoría de la argumentación. Yo creo que eso ha sido un problema. Básicamente, el problema es que la teoría de la argumentación ha surgido casi de la manera contraria a como la filosofía está acostumbrada a producir teorías, ¿no? Que es como primero es filosofía y después ya se va desgajando, ¿no? Pues aquí ha sido al revés. Desde otra disciplina se creó, esta nueva disciplina interdisciplinar. Y luego pues hemos visto que es muy importante para la filosofía, que es fundamental, que es central, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista de cuestiones fundamentales que se plantean en ella. Y bueno, pues no sé, supongo que es nuestra tarea, por un lado, darle seriedad a los estudios de argumentación, mostrar, bueno, pues que puede haber propuestas que no solo se ocupan de los problemas, de los fenómenos concretos, sino que hay fundamentos sólidos para esos estudios, que hay vocación de sistema, ¿no? Y luego, por otro lado, mostrar el interés de lo que hacemos como teóricos de la argumentación para la filosofía en general. Sí, yo concuerdo con todo lo que ha dicho Lilian. El punto que has tocado, Hubert, con tu pregunta es muy importante porque nos apela un poco a la resistencia que hay desde ciertos ámbitos de la filosofía a considerar la empresa filosófica como una empresa epistémica argumentativa, y por tanto, según estos filósofos, realmente el peso de la argumentación no sería el que a lo mejor le daríamos desde la vertiente más analítica. A mí esto me interesa porque efectivamente yo sí creo que hay posibilidad de establecer un diálogo entre la filosofía llamada continental usualmente y la filosofía analítica, porque pienso que hay problemas digamos, comunes, e incluso puede ser que metodologías comunes, contra lo que en principio pudiera parecer. Sí. Una pequeña... Es que a lo mejor si insistimos en la argumentación desde el punto de vista de la justificación, pues un heideggeriano no estaría de acuerdo en que lo que ellos hacen es argumentación, pero claro, todo el aspecto retórico, de construcción, de relato y demás, eso también es argumentación, ¿no? Y ahí estaría un buen... Sí, efectivamente. Luego hay otra resistencia que no se debe olvidar, porque yo creo que ha habido resistencia dentro de la propia tradición, digamos, analítico-científica de la filosofía. Es conocida la resistencia de algunos lógicos formales a la idea de lógica informal, incluso cierto, menosprecio por los estudios argumentativos, como diciendo, bueno, eso es lógica light o todavía no es lógica, y tienen hasta cierta resistencia y pavor. Pero creo que esa resistencia se ha de vencer, como ha dicho Lilian, pues poniendo
no diré más seriedad porque seriedad la hay, ¿no? Pero continuando en esta línea, y creo que también sería bueno establecer un diálogo con, digamos, otras disciplinas filosóficas o propiamente filosóficas, como puedan ser la filosofía de la lógica, me parece un caso muy claro, o estos estudios que está habiendo desde la filosofía analítica sobre metodología filosófica, incluso sobre escritura filosófica, porque he visto muchos libros de filósofos del lenguaje. Un ejemplo es Martinic, por ejemplo, que tiene un libro excelente sobre cómo escribir filosofía, que rebasa la idea de dar consejos para la investigación en filosofía. Es mucho más que eso. Es cómo estructurar un argumento filosófico, cuál es la mejor manera, qué estrategias argumentativas son las mejores dependiendo del contexto. Y esto creo que si conseguimos, digamos, que los estudios argumentativos colinden y dialoguen con la epistemología, la filosofía de la lógica, la filosofía del lenguaje, por supuesto, eso es muy claro en los trabajos de Andrei, por ejemplo. Si conseguimos esto, yo creo que los estudios argumentativos van a cobrar cada vez mayor adeptos, ¿no? Dentro de la tradición lógico-científica, ¿no? Específicamente, porque la otra también, pero... Bueno, yo quizá añadiría las disciplinas o subdisciplinas que tú has mencionado, la filosofía moral, ya que está, entre otras cosas, Lilian aquí, por supuesto. me pilla cerca, e incluso la filosofía de la ciencia también, Sí, ¿no? Esos sí, fenómenos. sí. Voy a hacer una pregunta muy concreta. Perdón, Lilian, adelante. No, es que otra cuestión que me parece también muy importante es que no nos olvidemos de que la retórica es parte de lo que los teóricos de la argumentación trabajamos. Y la retórica, o digamos lo que podríamos llamar el contenido retórico, es realmente un puente entre... O puede funcionar como un puente entre la filosofía del lenguaje de corte analítico y lo que podríamos llamar la filosofía del lenguaje de corte continental o no sé, pues algo tipo Gadamer o la hermenéutica y demás, ¿no? Esta idea de que la filosofía del lenguaje solo se ocupa del contenido, del acto ilocutivo y del significado sí, un cierto tipo de significado, pero todo lo que tiene que ver con el contenido retórico, con la semiótica, con todo eso es parte fundamental de los fenómenos que le interesan a un teórico de la argumentación y realmente sirve para hacer un puente entre esas dos tradiciones, analítica y continental, al menos por lo que a la filosofía del lenguaje se refiere. Y por supuesto, seguramente también al método, ¿no? Respecto de método, me gustaría proponeros esta distinción, porque yo creo que lo que marcaría la diferencia entre el estilo analítico y el estilo continental es hasta qué punto a la argumentación, porque yo creo que también hay argumentación en el estilo continental, hasta qué punto importa la dimensión dialéctica, fijaros lo que os digo. Para mí la dimensión dialéctica tiene que ver con esta recursividad de la argumentación, del dar más razones, de poner en cuestión las razones que uno está dando, las garantías que uno da para las razones, etcétera, y digamos, dar justificación para la justificación para la justificación, ¿no? Esto yo creo que es una cosa, y dar profundidad dialéctica a cualquier investigación, en el sentido de, digamos, asumir el punto de vista del escéptico, ¿no? Y de dudar de lo que uno está aseverando para dar más razones, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un rasgo muy querido de la metodología de la filosofía analítica y quizá menos querido porque interesan otras cosas que tienen que ver más con la construcción de un panorama de la filosofía continental. Pero seguramente hay puentes entre esas dos maneras de entender la metodología del discurso o la creación del discurso filosófico y los criterios para valorar su calidad, ¿no? Pues perfecto, porque me permite engarzar con otra pregunta. De alguna manera, antes de la irrupción de la teoría en argumentación, creo que los filósofos que se preocupaban por eso tendían a asociar, aunque a veces no de forma no muy elaborada,
la idea de argumentación, por un lado con la lógica, que aportaba los estándares de rigor, y todo lo que no cabía en la lógica era retórica, que por tanto era un concepto amplísimo de retórica, a veces incluso desdeñoso, ¿no? Porque era como pues aquello que no sé para qué sirve, es un adorno y tal. Y quizá lo que aporta, como ha dicho Lilian, la teoría de argumentación es esa recuperación de la dialéctica, ¿no? Claro, ya que me voy a meter en algo más que de moderador, pero a ver, los filósofos analíticos suelen a veces argumentar adoptando o simulando la forma de una derivación lógica, que luego lo miras y no es una derivación lógica, pero bueno, es parte de la ideología acerca de cómo se debe argumentar. Los filósofos llamados continentales también argumentan, porque es que todo el mundo da razones. Lo que no hacen es estructurarlo de esa forma. Y ahí está ese papel de la dialéctica, que me parece muy importante y me gustaría que comentarais eso, un poco el papel, ¿no? de la dialéctica, y también en relación a algo que dijo Xavier de Donato, que son como dos ubicaciones de los estudios de argumentación. Por un lado está la teoría de argumentación, que es una disciplina, entre otras, cuyo interés habéis glosado, pero él ha destacado la importancia no de estudiar teoría de argumentación en el sentido de corrientes, autores y problemas, ¿no? Sino de algo práctico, o sea, la práctica de la argumentación filosófica, ¿no? Y reclamando eso también. Y no sé si esa práctica de argumentación filosófica pues es fundamentalmente dialéctica, no lo sé, esa sería la pregunta. Sí. No sé si quiere decir algo Lilian. Sí, ya habla mucho tiempo. No, efectivamente, la parte dialéctica es central, digamos, dialéctica entendida incluso como posible monodialéctica, porque una cosa muy importante, a ver, yo siempre explico en mis cursos de argumentación, pero en mis cursos que no son de argumentación también, explico las varias posibilidades que tiene alguien que quiere, digamos, entrar en una discusión, ¿no? Es decir, hay una posibilidad que es, creo, está ejemplificada muy bien por Quine, por el modo de escribir filosofía de Quine, que es esta idea crítica destructiva de crear argumentos para rebatir ideas, ¿no? Y esto es un buen entrenamiento filosófico, efectivamente. Esto es parte de lo que tiene que hacer un filósofo. Pero hay una parte también constructiva de la filosofía. La filosofía como empresa que construye conceptos, sistemas conceptuales, teorías, modelos, modelos de comprensión del mundo. Y ahí creo que también es muy importante esto, porque está implícitamente, digamos, vinculado con la capacidad dialéctica, en el sentido de que uno, yo esto lo vinculo mucho con John Stuart Mill, porque en el Tratado on Liberty, sobre la libertad, que básicamente es un panfleto sobre es una defensa de la libertad de opinión y de prensa, hay cosas muy importantes que dice ahí al inicio. Una de ellas es, bueno, cuando uno no tiene, el hombre que no conoce más que su propia opinión no conoce gran cosa, dice. Y cuando uno no tiene oponentes hay que inventárselos, en el sentido de, vamos a imaginar qué argumentos podría haber contra lo que yo estoy diciendo. Y esto tiene que ver, yo creo, constitutivamente con ese espíritu crítico que Popper, por ejemplo, no es que me guste mucho Popper, pero en esto sí que lo sigo. La idea de que hay algo común a la ciencia y a la filosofía, que es el espíritu crítico, y que obviamente está ligado a la tarea argumentativa, en la que de forma constitutiva consiste la filosofía, ¿verdad? Como tarea argumentativa. Ese espíritu crítico es indisociable del pensamiento filosófico. Y entonces esa idea, yo creo, básicamente es una capacidad dialéctica. Es la capacidad de adelantarse a posibles objeciones. No sé si Lilian piensa lo mismo que yo. Sí, 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 estoy absolutamente de acuerdo. Y ahora me gustaría, digamos, ponerle un poco un color distinto a nuestra conversación, precisamente insistiendo en la cuestión más retórica, porque creo que también es muy importante, bueno, además de los estudios sobre retórica de la ciencia que conocéis, creo que la retórica es como, por un lado, en filosofía de la mente,
o digamos cuando uno se acerca al fenómeno de la comunicación desde una perspectiva más de filosofía de la mente que de filosofía del lenguaje, digamos, el aspecto retórico de la comunicación y el aspecto retórico de los procesos, digamos, lo que tiene que ver con la dimensión retórica de todo lo que es significativo en el mundo y que produce efectos cognitivos en los sujetos, es fundamental. Y no tiene que ver con estos mecanismos que la filosofía del lenguaje estudia muy bien, que suceden a nivel, como digo, de lo que podríamos llamar el acto ilocutivo, sino todo eso que tiene que ver pues, con el modo en el que cabe esperar que la realidad o que una actuación comunicativa impacte en un oyente, en un sujeto, ¿no? Esta manera de pensar en qué consiste comunicarse, me parece que, bueno, que primero que es tremendamente, que está tremendamente presente en fenómenos que nos interesan mucho, ¿no? Y creo que, bueno, por ejemplo, hoy cuando se hablaba Álvaro nos hablaba del uso del discurso para el activismo político. Creo que esa dimensión de todo lo que tiene que ver con el impacto esperable de los procesos comunicativos es fundamental y no olvidarnos de que la argumentación también va de eso, también va de estudiar, digamos, cuál es el impacto cognitivo que produce el discurso en la gente, ¿no? Y por qué es relevante, y por qué construir el discurso de una manera y no de otra es relevante. Porque, por ejemplo, hablando de cómo escribimos filosofía, hay una cosa que hace tremendamente antipático el estilo de escritura analítica, que es ser como muy meta cosas, ¿no? Todo el rato voy a argumentar qué tal, porque a la vez voy a argumentar que no sé qué, y es como, no me lo cuentes, hazlo, ¿no? Argumenta de una vez, ¿no? Y este estilo que es como de aspiración a la completa claridad, olvida, digamos, el impacto cognitivo que tiene lo que estás haciendo. Es como, y cómo te estás comunicando, ¿no? Y este creo que es como una especie de pequeña ceguera del estilo analítico que creo que es que hace que seamos, digamos, que cierta caricatura de lo que consiste pues, la escritura analítica, realmente entendamos por qué significa, por qué supone, digamos, por qué produce ese rechazo, ¿no? Porque es como, o sea, no estás teniendo en cuenta para nada cómo va a impactar esto en tu oyente, ¿no? Esa afán de claridad y de rigor te está haciendo perder que al final lo que tú quieres es producir cierto impacto cognitivo en tu oyente, ¿no? Y eso es argumentativo también. Todos los estudios que se han hecho sobre retórica de la ciencia han puesto eso muy de manifiesto, ¿no? Y es otra cosa que debemos reivindicar los teóricos de la argumentación como propia, ¿no? Y no perdernos tanto en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la justificación, ¿no? Sino también esa otra cosa que es la argumentación, que es comunicación, que es conexión, que es... Sí, yo estaría dispuesto a conceder que efectivamente parte de la actividad filosófica tiene que ver con comunicar cosas, ¿no? Y en parte creo que los filósofos también debemos de saber comunicar. Comunicar digamos, a cualquier lector, oyente, tipo de auditorio, ¿no? Incluso no académico, pero también obviamente académico, específicamente filosófico. Debemos de ser buenos comunicadores entre nosotros, ¿no? Y debemos tener una buena teoría de en qué consiste eso. Es que el problema es como, bueno, eso tiene que ver con el arte. No. Pues si tiene que ver con el arte, pues vamos a ver en qué consiste, cuáles son sus características, cómo se produce, qué criterios hay incluso para evaluarlo o para interpretarlo. O sea, esto es un aspecto de la comunicación que normalmente se queda fuera y se desdeña como si no tuviera incluso algo que ver con la fuerza justificatoria de nuestros argumentos. Y yo creo que es fundamental. O sea, hay un sentido en el que para yo persuadirte de, este ejemplo lo pongo en clase, para yo persuadirte de que debes llevarte el abrigo porque va a hacer frío esta tarde,
Tú tienes que sentir qué significa que va a hacer frío esta tarde. Y sentir qué significa que va a hacer frío esta tarde no es algo que yo te produzca simplemente diciéndote va a hacer frío esta tarde. A lo mejor hace falta que te diga, va a hacer un frío de narices esta tarde. Y eso ya tiene que ver con el aspecto retórico de la comunicación, que es una cosa como que no importa, y es como, vaya que no importa. Sí. La argumentación no tendría sentido si no tuviese esa capacidad de producir creencias racionales. No es simplemente justificar, que justificar es verdad que es algo que hacemos en la comunidad, digamos que es una actividad pública, pero solo tiene sentido porque produce el refrendo privado de que la gente llegue a tener cierto tipo de creencias. Sí, Sí. Eso es retórico, efectivamente, y considero que es muy importante. Hay otra reflexión que me has digamos, hecho tener durante tu intervención ahora, y es un poco ir a explicar el fenómeno de cómo la filosofía analítica ha impactado a nivel social general, ¿no? Es decir, porque efectivamente yo creo que hay una confusión en este sentido. A veces se vio la filosofía analítica como un tipo de filosofía muy estricto, efectivamente, que echaba manos del análisis lógico, y por tanto ese criterio de claridad y de precisión estaba ahí. Pero claro, esto chocaba ampliamente con la imagen que la gente tenía de la filosofía como intentando encontrar respuesta a las grandes preguntas. Eso de repente parece que desapareció. Y cuando, por ejemplo, se cuenta la biografía filosófica e intelectual de Bertrand Russell, se insiste mucho en el hecho de que, hombre, este hombre hizo grandes cosas en lógica, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente en los primeros años, pero luego se pasó a otra cosa completamente distinta, que es un poco ya entrar en diálogo con la sociedad, con los problemas de su tiempo, abandonó. Yo creo que eso es equivocado, es decir, hay que tener conciencia de que la filosofía analítica y obviamente, bueno, la tradición filosófico-científica, lo que está relacionado con la epistemología, la filosofía de la ciencia, tiene que estar o puede estar conectado. Se puede hacer del modo que queramos, pero digamos, el cometido final también es un cometido de diálogo con la sociedad y de reflexión sobre los problemas contemporáneos. Yo creo que esto cada vez está más claro. Y yo pienso que los filósofos analíticos claramente se están desplazando más hacia el lado del interés social. Un ejemplo de esto es la ontología y la epistemología sociales, por ejemplo, donde las cosas, por ejemplo, que se me ocurre ahora porque lo he estado, digamos, pensando últimamente, Sally Haslanger, por ejemplo, que hace cosas de ontología, pero son ontología analítica, pero son cosas que tienen que ver con lo que ella llama el análisis mejorativo, ¿no? La idea de, bueno, ¿hasta qué punto podemos mejorar ciertos conceptos sociales o que son relevantes desde el punto de vista de los debates actuales sociales, sociopolíticos, digamos, en la política también, en el debate político? Cuestiones como el género, por ejemplo, cuestiones como la raza, por ejemplo. Entonces yo pienso que cada vez está más claro que el filósofo analítico no tiene por qué estar ahí simplemente, digamos, como dijo antes Hubert, ¿no? Preocupado simplemente por la derivación lógica, sino en la derivación lógica ¿para qué? Y para mostrar que, y efectivamente lo del contenido cognitivo que decías, ¿no? Es decir, que no se nos escape el cometido que queremos lograr con el argumento. Muy bien, pues yo os voy a hacer una última pregunta, porque ya no tengo más. Y también sobre todo porque quiero dar la oportunidad al público de intervenir, puntualizar sobre alguno de los aspectos que habéis tratado. Bien, un lugar común que ha aparecido es que la teoría de la argumentación es un campo interdisciplinar que tiene, por ejemplo, una dimensión retórica que ha destacado Lilian. Antes hemos hablado de la dimensión dialéctica y, en cierto modo, hemos presupuesto la dimensión lógica. Claro, si es un campo interdisciplinar, ha quedado claro que es relevante para la actividad filosófica y que lo que no ha quedado tan claro quizá es si es una disciplina filosófica o en algún sentido una parte de la filosofía, y otras dos etiquetas que encontramos un poco en competencia. Una de ellas es filosofía de la argumentación. La teoría, entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué relación hay entre las dos cosas? Son dos cosas diferentes, una es parte de la otra. Y otra cosa de la que también ha mencionado, me parece que ha sido Xavier y aparece a veces, es que, y hay algunos títulos, ¿no? Igual que se habla de una teoría de la argumentación jurídica, por ejemplo, pues a veces se habla, no mucho, pero a veces,
de una teoría de la argumentación filosófica. Bueno, y la pregunta es, ¿la teoría de argumentación es filosofía? ¿Qué relación tiene con la filosofía de la argumentación? ¿Existe o puede existir una teoría de la argumentación filosófica? Lo que presupone que la argumentación filosófica tiene ciertas características, ¿no? Hombre, por la cosa de las clasificaciones uno podría pensar que la filosofía de la argumentación es a la teoría de la argumentación lo que la filosofía del lenguaje a la teoría de actos de habla, ¿no? O, digamos, la filosofía de la argumentación sería la reflexión más amplia sobre el fenómeno de la argumentación, y la teoría de la argumentación sería una propuesta, pues, de carácter más normativo que está más orientada a dar modelos para decir cuándo está más buena o mal la argumentación, ¿no? Pero efectivamente yo creo que la filosofía de la argumentación es una cosa más amplia que yo más bien suelo, o sea, lo que yo entiendo por filosofía de la argumentación, lo encuentro más como estudios de la argumentación, pero todos los que no son de tipo descriptivo, ni psicología ni sociología, sino más bien pues, o reflexión sobre el fenómeno de la argumentación que supone, cuáles son sus funciones sociales, cognitivas, etcétera, ¿no? Y bueno, que si es filosófico, pues no sé, como tampoco puede serlo. Sí, Tampoco. sí, como no sé muy bien la especificidad de la filosofía, últimamente he estado en conferencias, por ejemplo, sobre ciencia política que me parecían pura filosofía, puro análisis conceptual, diríamos. Pues no sé, si la filosofía es análisis conceptual, cosa que a lo mejor no es una definición con la que muchos estén felices, pues sí, la teoría de la argumentación es análisis del concepto, análisis del fenómeno, porque analizamos el concepto, en fin. Sí. Sí, bueno, yo coincido con Lilian en que, es decir, puede haber teorías de la argumentación, puede haber de muchos tipos. Entonces, puede haber teorías no filosóficas de la argumentación, según en qué aspecto o dimensión de la argumentación te fijes y en cómo practiques esa teoría cómo la pongas en práctica, esa teoría de la argumentación. Sobre si la filosofía, bueno, sobre si hay una argumentación filosófica, ¿no?, propiamente dicha, con unas características específicas. Hombre, yo creo que la filosofía es la empresa argumentativa por excelencia, pero eso no significa que en otros ámbitos no haya argumentación. Tú mencionaste el ámbito de la argumentación jurídica. Yo creo que en la argumentación jurídica hay muchos puntos en común con la argumentación filosófica, ¿no? Solo hace falta ver los escritos de Atienza, ¿no? Son escritos que es toda una teorización sobre las falacias, sobre los usos, sobre la retórica, que tiene muchos puntos en común con la argumentación filosófica, desde luego. Luego hay cosas que parecen específicas o bastante específicas de nosotros los filósofos, como los experimentos mentales, por ejemplo. Que obviamente los experimentos mentales, aunque tienen lugar también en ciencia, ¿no?, porque el demonio de Maxwell es un experimento mental, obviamente, y Einstein, gran parte de la teoría de la relatividad, la formuló en base, al menos, digamos, el núcleo, no matemático, pero el núcleo conceptual, en gran parte gracias a experimentos mentales bien conocidos, ¿no? Entonces, los experimentos mentales no son exclusivos de la filosofía, pero queda claro que son una herramienta fundamental de los filósofos. Estudiar experimentos mentales, como por ejemplo el experimento mental de Putnam de la Bitierra, es casi constitutivo de acercarse a materias como filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, etcétera, ¿no? Las paradojas son otro ejemplo. No quiere decir que no haya paradojas en otros ámbitos, claro que las hay, pero las paradojas, el estudio de las paradojas es algo típicamente filosófico, muy ligado a la lógica también, obviamente. Entonces, yo creo que sí que hay, digamos, estrategias
argumentativas y técnicas argumentativas típicamente filosóficas, pero eso no quiere decir que no estén en otros lados. Después de todo, la argumentación, claro, es algo transversal, aparece en todas las disciplinas mínimamente, ¿no?, donde haya una voluntad de encontrar la verdad o de que estén, digamos, un poco controladas por la razón, ¿no? Obviamente son comunes a todas las disciplinas, ¿no? Luego está, claro, las idiosincrasias que puedan producirse en cada uno de los ámbitos. Pero ya he explicado, el caso de la argumentación jurídica es un caso claro para mí en el que merece la pena estudiar la argumentación en el caso práctico jurídico, pero cuando uno la estudia ve que hay, digamos, estrategias argumentativas y temas de estudio, objetos de estudio que son comunes, evidentemente, con la filosofía, con la lógica, etc. Muchas gracias. Pues vamos a cumplir lo prometido y vamos a dar la oportunidad al público de que intervenga en este diálogo. Tampoco la obligación, pero Paula. Adelante, Paula. Hola. Muchas gracias a los dos. Han surgido un montón de cuestiones interesantísimas y con las que prácticamente estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, obviamente, y estoy muy contenta de que se haya puesto sobre la mesa todas estas cosas porque creo que nos ayudan un poco también a situarnos y a saber hacia dónde podemos ir. Solo diría lo siguiente, Lilian ha insistido mucho en que tenemos que aprender también a vendernos mejor y a ser cuidadosos en nuestra metodología y en nuestra presentación, porque realmente esa mainstream philosophy, y es una mainstream, creo, prácticamente analítica a la que te referías en ese ámbito, pues muchas veces nos ve con reparo porque no somos suficientemente, no sé si suficientemente analíticos o suficientemente cumplidores de determinados tipos de estilos, rigores, etc. Pero yo también, sin dejar, por supuesto, ese aspecto que nos obliga a nosotros a esforzarnos, también destacaría muchísimo las resistencias que tienen que ver no solo con que no hayamos sabido transmitir lo que somos capaces de hacer, sino que al transmitir realmente lo que somos capaces de hacer, da mucho miedo, porque sí que creo que el punto de vista argumentativo es disruptivo respecto de determinados planteamientos muy asentados en la academia analítica. Obliga a dejar de lado algunas posibilidades, obliga a salir de determinados solipsismos, obliga a mirar a cosas a las que no se han querido mirar. Y en ese sentido, creo que eso también hay que decirlo. Hay que decirlo y hacerlo explícito. Que a lo mejor las cosas que estamos analizando, no porque queramos romper con nada, sino porque nuestra propia reflexión y nuestra propia exploración nos ha llevado a ver que a lo mejor hay cosas que hay que empezar de nuevo. Y en ese sentido, yo sí que planteo el campo de la argumentación como un cambio de paradigma, por lo menos, o paradigmita, o como un cambio de tema que debería tener una recepción por lo menos comprensiva, aunque sea para decirnos, pues no tenéis razón, pero muchas veces es que ni siquiera se dan cuenta de que lo que estamos diciendo puede cambiar muchos planteamientos en filosofía de la ciencia, en filosofía del lenguaje, en filosofía de la mente y en la filosofía de la mente que engarza con esa idea de las ciencias cognitivas, ¿no? Y nada, pues si queréis comentar algo de esto, pues os lo agradecería. Pues me parece súper interesante lo que estás diciendo porque efectivamente había como, digamos, antes de pensar en la argumentación como un objeto de estudio, era como, voy a hacer una analogía, digamos, igual que no se nos ocurre pensar en el aire como digamos, el contexto en el que existimos,
pero cuando uno piensa sobre el aire, pues empieza a pensar en la calidad del aire, en si hay más presión atmosférica o menos, en fin, y surge un mundo nuevo. Pues efectivamente yo creo que a los filósofos no se les había ocurrido pensar que lo que ellos hacían era algo que tiene un método y que tiene una regla y que puede ser de una manera o puede ser de otra, puede tener más calidad o puede tener menos. Es decir, me parece que a lo que está apuntando era la idea de que al meter como objeto de estudio la argumentación, estamos invitando a una mirada reflexiva sobre el propio trabajo, ¿no? Y creo que efectivamente, bueno, pues si además le añadimos esta perspectiva retórica, pues creo que sobre todo para nuestros colegas analíticos puede ser como, efectivamente, que mal escribimos, ¿no? Que mal escribimos. Y luego, yo creo que nosotros sí tenemos vamos a ver, va a ser por el modo en el que la filosofía analítica se juega, no sé, voy a poner como ejemplo las revistas top de filosofía analítica en las que al final la sensación está de partir un pelo en cuatro, seguir el hilo de una bibliografía que todo el mundo conoce y demás, es como todo muy, muy desmenuzado y da una sensación como de para moverle una coma aquí a Wittgenstein hay que, no sé, como, claro, yo no sé si estaría dispuesta a sacrificar la libertad del estilo de escritura dentro de nuestro ámbito para que en el ámbito de la filosofía analítica me reconozcan, porque la sensación o la razón por la que yo me puse a estudiar teoría de la argumentación cuando me puse a hacer la tesis fue, aquí tengo la sensación de que hay mucho que decir. Aquí, o sea, que hay un campo enorme donde uno echa un poquito de rigor filosófico, teórico, y las cosas florecen porque está todo por decir, ¿no? Y entonces puedes mover muchas comas y puedes decir muchas cosas. En cambio, pues ese estilo así más circunspecto de la filosofía analítica a mí me parece, pues no sé, un poco la muerte del espíritu, no sé, a mí no me gusta, pero en fin. Bueno, yo en respuesta a la intervención de Paula, que en efecto es muy interesante, yo diría lo siguiente. Yo creo que esas inercias y esos hábitos que hay que romper se están rompiendo ya. Y de algún modo la gente joven que ahora escribe menos encorsetada, escribe más consciente de que las cosas no son así, de que hay una fluidez entre los temas y el modo de abordarlos, porque abordar con la complejidad que requieren ciertos problemas que nos preocupan a los filósofos requiere romper esas fronteras. Entonces, los estudios que ahora, por ejemplo, se dan en el terreno de de los nuevos retos que puedan tener las humanidades, ¿no? Es decir, todo esto que se llama el transhumanismo, el posthumanismo, los problemas relacionados con el medio ambiente, la salud, la justicia global, este tipo de cosas, ya requiere un enfoque transdisciplinar, transversal, que creo que los filósofos no podemos negar y tenemos que estar ahí en el candelero, y obviamente la filosofía tiene que mezclarse con muchas otras cosas. Y al mezclarse con muchas otras cosas surge como necesidad de ser, como necesidad intrínseca de la cosa, de la comunicación, el que nosotros tengamos que abordar, digamos, la argumentación desde otras perspectivas, a lo mejor, según el tipo de auditorio a los que nos dirigimos, que cada vez va a ser más amplio, seguramente. Cada vez va a ser menos acotado, menos académico en el sentido estricto de los cuatro académicos que nos seguían hasta ahora, porque eran capaces de seguirnos. Esto pasa mucho con los analíticos, como sabéis, ¿no? Que a lo mejor estás escribiendo un artículo sobre algo que solo te leen 3, porque es que... Pero ahora, digamos, los problemas actuales no son así. Los problemas actuales son problemas en los que, si quieres entrar en el juego de la discusión, y es evidente que los filósofos podemos y debemos hacerlo, incluso los analíticos, evidentemente, y los que nos dedicamos a los estudios argumentativos, pues vamos a tener que cambiar de chip. Y de hecho creo que eso ya está corroborándose actualmente. La gente joven no tiene tanto esos hábitos, esa inercia, ¿no? Que antes quizás
podían tener los académicos, ¿no? Reacios a quizás cambiar, ¿no? De estilo de pensamiento, de estilo de escritura, de metodología filosófica. Entonces pienso que esto va a ser una necesidad que nos va a arrastrar, nos vamos a ver en la necesidad de... no será tanto una cosa que un esfuerzo que por nuestra parte, desde luego va a ser innecesaria, ¿no? Pero quiero decir, no será por una cuestión meramente de voluntad, será una cuestión de obligación prácticamente. Es lo que diría, Y luego hay una cosa que es muy interesante, que esto me ha hecho recordar una cosa que dije ayer al final de la charla de alguien que hablaba del desacuerdo. Y yo hablaba de dos personas que creen estar de acuerdo, pero están en desacuerdo y no lo saben. Pues aquí yo creo que se produce muy a menudo el efecto o la situación contraria, es decir, gente que cree que está en desacuerdo, pero no lo está. Entonces, muchas veces los que no están en el rollo de los estudios argumentativos, pues los otros parece que no entienden que estamos en desacuerdo con ellos cuando no lo estamos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo también de clarificación para hacer notar que allí donde parece haber desacuerdo no lo hay. Muy bien. ¿Alguien más desea intervenir? No veo ninguna petición. Tampoco es obligatorio, obviamente, intervenir. Bueno, digamos algo quizá para concluir, ¿no? Sobre... Andrei, Hubert, perdón, Andrei sí. levantó la mano. Adelante, Andrei. Muchas gracias. No, si no sé si es el tiempo ya para acabar. Simplemente puntualizar o añadir una nota a pie y daros las gracias por las intervenciones. Me ha parecido muy interesante y muy motivacional todo esto para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que es muy importante lo que habéis dicho, ¿no? La importancia que tiene la filosofía dentro de la metafilosofía, ¿no? Del estudio de la metodología filosófica y la importancia que tiene la teoría de la argumentación en estudiar la filosofía, pero también recordar lo que también habéis dicho, ¿no? Que hay tantas otras aplicaciones como en el mundo de la política, con el giro político y social que hay en la filosofía del lenguaje. Pues yo creo que la teoría de la argumentación puede añadir mucho el tipo de discusiones como la que presentó Álvaro. Y también otros temas, como puede ser el tema de las pseudociencias, por ejemplo, que es un tema bastante importante en la filosofía de la ciencia. Hay mucho escrito, pero casi nada dentro de la teoría de la argumentación. Aunque intuitivamente el concepto de pseudociencia pues muchas veces se relaciona con la idea de falacias, de argumentar mal, etc. Realmente no... Yo busqué hace un par de años en la revista Argumentation y en la revista Informal Logic y ni siquiera se menciona la palabra, o si se menciona es completamente dos veces o una cosa por el estilo. Es decir, y me parece hasta cierto punto sorprendente, ¿no? Porque hay muy pocas contribuciones desde la teoría de la argumentación. Hay un libro de Marianne Dury de los años 90 y poco más. Entonces, pues eso podría ser también un tema muy interesante, ¿no? Temas aplicados a problemas sociales de mucho interés hoy en día, o el tema ¿no? de la experticia y del conocimiento experto, la relación que hay entre la argumentación y el pensamiento crítico. Hay muchísimos temas y yo creo que hay muchísimo por hacer, tal como muy bien pues decíais. Así que muchas gracias. Sobre las pseudociencias hay algo de Antonio Duarte, aprovecho para, para reconocer a un compañero. Sí, es verdad, efectivamente. ¿No? Sí, o sea, porque yo creo que algo de lo que podemos sentirnos satisfechos como parte de este máster es que, y creo que se trasluce de las intervenciones de todas estas jornadas, el máster está contribuyendo a consolidar los estudios de argumentación en España, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, no somos muchos numéricamente, pero somos. Y yo creo que hacemos bastantes cosas interesantes y que hemos visto además que abarcan un espectro pues muy amplio. Hemos tenido una muestra en las jornadas. Y me gustaría que el máster sirviera no solo para consolidar los estudios de argumentación, yo creo que eso lo hace, sino también para hacerlo de un cierto modo transversal, puesto que hemos insistido en su conexión con otras ramas de la filosofía y en algo, por conectar con la última intervención de Xavier, que es esa apertura
de la filosofía a la sociedad, ¿no? La teoría de argumentación puede servir, aparte de su interés intrínseco, etcétera, para procurar esa apertura y, bueno, pues el abandono de una cierta escolástica, por así decirlo, que sirve para aislarse del profano. Entonces, en ese sentido, la diversidad de temas que han aparecido, y si os fijáis, casi todos los temas que han aparecido tenían una dimensión pública. Me refiero a los que han elegido los egresados para hablar, y prácticamente todos han aparecido en esta conversación entre los dos, ¿no? Cuando Xavier insistía, por ejemplo, en la importancia no solo de hacer teoría de la argumentación o contarla, sino de esa práctica, de ese adiestramiento, pues eso conecta con lo que nos contó claramente Juan ayer, Juan Manberti, pero también hemos tenido los desacuerdos profundos, bueno, temas todos ellos, las sandeces, con una clara dimensión social. Entonces, bueno, creo que en ese apartado nos podemos sentir satisfechos. Creo que podemos honestamente recomendar, que es la finalidad de esto, recuerdo que es vender el máster, podemos recomendar el máster a la multitud de personas interesadas por alguno de estos aspectos, sobre todo si conseguimos hacer filosofía un poco más allá de los estrechos límites de la academia, sin dejar de hacer filosofía, por supuesto. Y bueno, pues muchas gracias a Lilian y a Xavier. Creo que deberíamos repetir este tipo de ejercicios de vez en cuando. Ayudan, ¿no?, a poner orden y a tener una cierta visión. Por desgracia, todo el mundo está de acuerdo, así que la próxima vez buscaremos a alguien que provenga de otro lugar. No, y no solamente por eso, sino por el placer de vernos, porque creo que es importante. Yo a Lilian, por ejemplo, ya no había vuelto a verla o a contactar, aunque sea telemáticamente, ¿no? Sí. Pero no tenía este contacto. Con Paula sí, pero tampoco tan a menudo, ¿no? O sea, que es bueno verse de vez en cuando y discutir en el sentido de la discusión filosófica. Y porque esto siempre es agradable. Sí, muchísimas gracias por organizarlo. Bueno, Andrei, muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón con el máster, que menudo trabajo. Y bueno, genial. Bueno, el que sigáis teniendo ese empuje, la verdad es que se me contagia un poco y viene bien.